Hablar de Alejandro Magno es adentrarse en un territorio donde la historia y el mito se confunden de forma inquietante. A diferencia de otros grandes conquistadores, su figura no se enfría con los siglos, se vuelve más intensa, más ambigua, más perturbadora. Cuanto más se sabe de él, menos sencillo resulta clasificarlo. Fue un estratega sin precedentes, un líder carismático, un visionario cultural, pero también un hombre marcado por la violencia, la paranoia y una ambición que terminó por consumirlo. Alejandro no solo transformó el mapa del mundo antiguo, transformó la idea misma de poder, llevándola a un extremo donde la grandeza y la autodestrucción comenzaron a parecer inseparables. ¿Por qué es admirado Alejandro Magno? El mayor estratega militar de la antigüedad. Alejandro entendía la guerra como un fenómeno total. No bastaba con vencer físicamente al enemigo, había que destruir su voluntad de resistir. Su genio militar no residía únicamente en la táctica, sino en su comprensión profunda del miedo, la moral y la psicología colectiva. Arriano de Nicomedia, considerado la fuente más fiable sobre sus campañas, relata que Alejandro estudiaba cada batalla como si fuera irrepetible. Analizaba el terreno, el clima, las rutas de retirada y, sobre todo, el carácter de sus enemigos. Sabía cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo aparentar debilidad para inducir al error. En Isos, obligó a Darío III a combatir en un espacio reducido que anuló la superioridad numérica persa. En Gaugamela, repitió el principio a gran escala, forzando una batalla donde el tamaño del ejército persa se convirtió en una desventaja logística y de coordinación. Alejandro no buscaba la aniquilación total. Buscaba el colapso del mando enemigo. Cuando Darío huyó, el imperio persa quedó herido de muerte. La guerra había terminado antes de que el último soldado dejara caer su arma. Este enfoque explica por qué sus campañas siguen estudiándose hoy. No solo por las formaciones o las maniobras, sino por una idea inquietantemente moderna: quien controla la mente del enemigo controla la guerra. Un conquistador casi imparable. La velocidad de las conquistas de Alejandro resulta difícil de comprender incluso con estándares modernos. En apenas 13 años, recorrió decenas de miles de kilómetros, manteniendo un ejército cohesionado, operativo y leal en territorios desconocidos y hostiles. Plutarco describe cómo cada avance iba acompañado de una reorganización política inmediata. Alejandro no se limitaba a destruir al enemigo derrotado, lo sustituía. Nombraba sátrapas, integraba élites locales, aseguraba rutas comerciales y fundaba ciudades estratégicas. Estas fundaciones no eran gestos simbólicos, sino nodos de control militar y cultural que garantizaban la continuidad del dominio macedonio. La caída del imperio persa fue especialmente reveladora. No se trataba de un estado débil, sino de una estructura gigantesca, sostenida durante siglos. Sin embargo, su tamaño lo hizo vulnerable ante un adversario rápido, decidido y dispuesto a avanzar sin descanso. Lo perturbador es que nada parecía suficiente. Cada victoria generaba la necesidad de otra. Alejandro no conquistaba para consolidar, conquistaba para seguir conquistando. Carisma y liderazgo absoluto. Alejandro no era un rey que enviaba órdenes desde lejos. Era la orden encarnada. Estaba presente en cada momento decisivo, liderando cargas, cruzando ríos helados, asaltando murallas. Sus hombres lo veían sangrar, caer y levantarse una y otra vez. Quinto Curcio Rufo describe escenas en las que Alejandro rechaza agua cuando no hay suficiente para todos, o comparte el botín con soldados comunes. Este comportamiento no era casual, construía una imagen de igualdad en el sacrificio, aunque no en el poder. Ese liderazgo generó una lealtad feroz. Para muchos soldados, Alejandro era más que un rey, era el sentido mismo de la campaña. Sin él, no había guerra, ni gloria, ni propósito. Pero esta devoción tenía un precio. Poco a poco, la crítica desapareció. Las decisiones de Alejandro dejaron de discutirse.
Cuando comenzaron las ejecuciones de antiguos compañeros por sospechas de traición, el ejército guardó silencio. El carisma había sustituido el juicio. Difusor de la cultura helenística. La grandeza de Alejandro no se limita al campo de batalla. Su impacto cultural fue profundo y duradero. A diferencia de otros conquistadores, no impuso una identidad única, creó una identidad híbrida. Promovió el griego como lengua común, pero respetó religiones locales, integró persas en altos cargos y adoptó vestimentas y rituales orientales. Fundó ciudades que se convirtieron en centros de intercambio cultural, científico y filosófico. Historiadores modernos coinciden en que el mundo helenístico, esa fusión entre Grecia y Oriente, redefinió el curso de la historia antigua. Sin Alejandro, no habría existido la Alejandría intelectual, ni el cruce de saberes que alimentó siglos de conocimiento. Sin embargo, esta política generó tensiones profundas. Muchos macedonios vieron estas prácticas como una traición. Alejandro, intentando unir culturas, terminó aislado entre ellas. Ambición sin límites. La ambición de Alejandro no era política, era existencial. No buscaba estabilidad ni prosperidad. Buscaba inmortalidad. Educado por Aristóteles y obsesionado con la figura de Aquiles, Alejandro se midió siempre contra los héroes del pasado. Cada victoria debía superar a la anterior. Cada frontera alcanzada se convertía en una nueva insuficiencia. Plutarco relata que, al llegar a la India, Alejandro ya no sabía explicar a sus tropas por qué debían seguir avanzando. No había una amenaza concreta. No había un enemigo claro. Solo quedaba el impulso de ir más allá. Cuando sus soldados se negaron a continuar, Alejandro no respondió con ira inmediata. Se retiró, reflexionó y aceptó a regañadientes. Fue uno de los pocos momentos en que el mundo le dijo: hasta aquí. Las grandes polémicas de Alejandro Magno. Si la admiración por Alejandro se apoya en la genialidad, su controversia nace de la sangre. Porque detrás del estratega brillante y del visionario cultural existe una realidad incómoda. Alejandro también gobernó mediante el terror, y no dudó en destruir por completo a quienes consideró una amenaza. Sus campañas no solo levantaron ciudades y puentes entre culturas, también dejaron ruinas, cadáveres y silencios impuestos por la fuerza. Aquí es donde el mito comienza a resquebrajarse y surge la pregunta que aún incomoda a los historiadores. ¿Fue Alejandro un libertador excepcional, o simplemente un conquistador despiadado con una narrativa más elegante? La destrucción de ciudades enteras. La destrucción de ciudades no fue un accidente ni un exceso momentáneo. En varios casos, fue una decisión política deliberada, calculada para enviar un mensaje claro: resistirse a Alejandro no solo era inútil, era fatal. Tebas, el terror como advertencia. El caso de Tebas es quizás el más revelador. En el 335 a.C., mientras Alejandro se encontraba consolidando su poder, la ciudad griega se rebeló creyendo, erróneamente, que el joven rey había muerto. La respuesta de Alejandro fue inmediata y brutal. Según relata Diodoro de Sicilia, Alejandro arrasó la ciudad casi por completo. Más de 6.000 tebanos fueron asesinados, alrededor de 30.000 vendidos como esclavos, y la ciudad fue destruida hasta sus cimientos, con una única excepción: la casa del poeta Píndaro. Preservada como gesto simbólico hacia la cultura, en medio de una devastación total. No fue una acción impulsiva. Fue un acto ejemplarizante. El mensaje estaba dirigido a toda Grecia: cualquier intento de rebelión sería castigado sin piedad. Y funcionó. Tras Tebas, ninguna otra ciudad griega se atrevió a desafiarlo abiertamente. Aquí emerge una realidad inquietante: Alejandro entendía que el miedo podía ser tan eficaz como la admiración. Persepolis, venganza, propaganda o descontrol.
La destrucción de Persépolis, capital ceremonial del Imperio Persa, es aún más polémica. Tras conquistarla en el 330 a.C., Alejandro permitió, o quizá ordenó, su saqueo y posterior incendio. Las fuentes antiguas discrepan. Plutarco sugiere que el incendio fue resultado de una decisión impulsiva, tomada durante un banquete bajo los efectos del alcohol, incitada por la cortesana Taís como venganza simbólica por la destrucción de Atenas durante las guerras médicas. Arriano, más sobrio, insinúa que fue un acto político deliberado, destinado a mostrar que el dominio persa había terminado para siempre. Sea cual sea la versión correcta, el resultado fue el mismo: uno de los centros más importantes del mundo antiguo quedó reducido a cenizas. No fue una necesidad militar. Persépolis ya estaba conquistada. Fue un acto simbólico de aniquilación cultural. Paradójicamente, el mismo Alejandro que promovía la fusión cultural destruyó uno de los mayores símbolos de la civilización que decía respetar. Una contradicción que persigue su legado hasta hoy. El terror como herramienta de gobierno. Estos episodios no fueron excepciones aisladas. Alejandro utilizó la violencia extrema como mecanismo de control. Ciudades que se rendían eran tratadas con relativa clemencia, las que resistían eran aniquiladas. El patrón se repite desde Asia Menor hasta Asia Central. El terror, en manos de Alejandro, se convirtió en un lenguaje político. No necesitaba destruir todas las ciudades, bastaba con destruir algunas, de forma tan brutal, que las demás comprendieran el mensaje. Esta estrategia redujo rebeliones, pero a un costo humano inmenso. Y plantea una pregunta incómoda. ¿Puede llamarse genio a quien gobierna sembrando el miedo? ¿Libertador? ¿O tirano? Alejandro se presentó a sí mismo, y fue presentado por su propaganda, como el libertador de los pueblos sometidos por Persia. En muchas regiones fue recibido inicialmente como un salvador. Pero esa imagen se desmorona al analizar lo que ocurrió después de la conquista. El reemplazo de un dominio por otro. En teoría, Alejandro liberaba a las ciudades del yugo persa. En la práctica, sustituía un imperio por otro. Los tributos continuaron, las guarniciones militares se mantuvieron y la autoridad final siempre residía en él. En Asia Menor, Egipto y Mesopotamia, muchos gobernadores persas fueron reemplazados, pero otros fueron mantenidos bajo supervisión macedonia. La estructura de poder no desapareció, simplemente cambió de rostro. Arriano señala que Alejandro exigía obediencia absoluta. Las rebeliones eran sofocadas con rapidez y dureza. La libertad prometida tenía límites muy claros. No incluía la posibilidad de rechazar su autoridad. Gobierno autoritario y castigos ejemplares. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su desconfianza. Alejandro comenzó a ver conspiraciones por todas partes. Amigos cercanos como Clito el Negro y Filotas terminaron muertos, víctimas de su paranoia o de su necesidad de reafirmar el poder. Estos actos no fueron simples errores personales. Reflejan una transformación profunda. El joven rey carismático se estaba convirtiendo en un autócrata absoluto, cada vez más distante de aquellos que lo habían acompañado desde Macedonia. El imperio que prometía unidad comenzó a sostenerse sobre el miedo interno, no solo sobre la gloria compartida. La contradicción final. Alejandro hablaba de unidad entre pueblos, pero gobernaba como un monarca incuestionable. Promovía la mezcla cultural, pero castigaba con violencia cualquier desafío. Se presentaba como heredero legítimo de tradiciones locales, pero exigía lealtad personal por encima de cualquier ley. Aquí reside la mayor paradoja de su figura. Quería unir el mundo, pero solo bajo su voluntad. Violencia extrema como método de control. A medida que el imperio de Alejandro Magno se expandía, también lo hacía la brutalidad con la que se sostenía. La violencia dejó de ser solo una consecuencia de la guerra para convertirse en un instrumento de gobierno.
Alejandro entendió algo fundamental: en territorios inmensos, diversos y culturalmente fragmentados, el miedo podía viajar más rápido que cualquier ejército. Las fuentes antiguas no ocultan esta realidad. Arriano, aunque generalmente favorable a Alejandro, describe castigos que hoy resultarían estremecedores. En ciudades que resistieron, especialmente en Asia Central y la región de Sogdiana, se aplicaron masacres sistemáticas, ejecuciones públicas y castigos diseñados no solo para eliminar enemigos, sino para educar a los sobrevivientes. Las crucifixiones, heredadas de prácticas persas y mesopotámicas, fueron utilizadas como advertencia. Cuerpos expuestos en caminos y murallas enviaban un mensaje inequívoco. No habría negociación. No habría compasión. No habría segundas oportunidades. Resistirse no significaba derrota, significaba aniquilación total. Esta violencia no era caótica. Era selectiva y estratégica. Las ciudades que se rendían sin combatir solían recibir un trato relativamente benigno. Las que se alzaban en rebelión eran destruidas hasta tal punto que su recuerdo se convertía en leyenda. El terror funcionaba como una red invisible que mantenía el orden sin necesidad de guarniciones constantes. Sin embargo, este método tuvo un costo profundo. Gobernar mediante el miedo garantiza obediencia, pero no lealtad. El imperio de Alejandro estaba en calma no porque fuera amado, sino porque nadie se atrevía a desafiarlo. Y un sistema basado en el terror solo es estable mientras la figura que lo encarna siga viva. El culto a su propia divinidad. Con el paso de los años, Alejandro dejó de verse únicamente como un rey extraordinario. Comenzó a concebirse y a exigir ser concebido como algo más que humano. Este cambio no fue inmediato, pero sí progresivo y profundamente perturbador. En Egipto, fue proclamado hijo de Amón tras visitar el oráculo de Sigua. En Oriente, adoptó ceremonias persas que incluían la prosquínesis, un acto de postración reservado tradicionalmente a los dioses y a los reyes divinizados. Para las culturas orientales, esto no era extraño. Para los macedonios y griegos, era una ruptura inaceptable. Plutarco relata que muchos de sus generales se sintieron incómodos, incluso humillados. Para la tradición griega, los hombres podían aspirar a la gloria, pero no a la divinidad en vida. Alejandro, sin embargo, parecía necesitar algo más que obediencia, necesitaba veneración. Este culto personal no fue solo simbólico. Reflejó un cambio psicológico profundo. Alejandro comenzó a distanciarse de sus antiguos compañeros, a rodearse de rituales, títulos y gestos que reforzaban su carácter casi sagrado. La crítica se volvió impensable. Cuestionar a Alejandro era, en cierto modo, blasfemar. La tensión alcanzó su punto máximo en episodios como el asesinato de Clito el Negro, uno de sus más fieles generales. Durante una discusión en la que Clito se atrevió a recordarle que sus victorias también pertenecían a Macedonia. Alejandro, ebrio y furioso, lo mató con sus propias manos. Ese momento simboliza una fractura irreversible. El líder carismático había cedido paso a un gobernante que ya no aceptaba límites humanos. El dios rey estaba naciendo, y con él, la soledad absoluta del poder. Un imperio sin bases sólidas. El mayor triunfo de Alejandro fue, paradójicamente, su mayor debilidad. Su imperio dependía casi por completo de su presencia personal. No creó instituciones duraderas, ni un sistema político capaz de funcionar sin él. Todo giraba en torno a su figura, su carisma y su autoridad incuestionable. A diferencia de otros imperios, Alejandro no estableció una administración centralizada sólida ni un mecanismo claro de sucesión. Gobernaba viajando, resolviendo conflictos personalmente, imponiendo decisiones directas. Mientras estuvo vivo, el sistema funcionó. En el momento en que murió, todo se vino abajo. Cuando Alejandro falleció en Babilonia en el 323 a.C., no dejó un heredero adulto ni un plan de continuidad. Sus generales, los diádocos, se disputaron el poder de inmediato.
El imperio se fragmentó en guerras interminables que duraron décadas. Esto revela una verdad incómoda: Alejandro no estaba construyendo un estado, estaba proyectando su propia grandeza. El imperio no era una estructura, era una extensión de su voluntad. Y cuando esa voluntad desapareció, no quedó nada capaz de sostener el conjunto. El colapso fue rápido, violento y total. El mundo que Alejandro había unido por la fuerza se desintegró con la misma rapidez con la que había sido creado. ¿Héroe eterno? ¿O ambición descontrolada? Llegar al final de la historia de Alejandro Magno no significa encontrar una respuesta clara, sino enfrentarse a una contradicción imposible de resolver. Alejandro no fue un personaje que admita juicios simples. Reducirlo a héroe sería ingenuo, condenarlo solo como tirano sería incompleto. Su figura se mueve en un terreno incómodo, donde la genialidad y la destrucción no solo coexisten, sino que se alimentan mutuamente. Alejandro fue, sin duda, un genio irrepetible. En una sola generación alteró el equilibrio del mundo conocido, derribó el imperio más poderoso de su tiempo y conectó regiones que durante siglos habían permanecido separadas por barreras culturales, políticas y mentales. Ningún otro líder de la antigüedad logró una transformación tan rápida y profunda. Su talento militar redefinió la guerra, y su visión cultural, aunque contradictoria, abrió un espacio nuevo donde Oriente y Occidente comenzaron a dialogar. Pero esa grandeza tuvo un precio devastador. Cada avance estuvo acompañado de violencia extrema. Ciudades arrasadas, poblaciones sometidas, ejecuciones ejemplares y un uso sistemático del terror como forma de control. El mundo que Alejandro unió no lo hizo mediante acuerdos duraderos, sino a través de la espada. No fue un arquitecto de la paz, sino un maestro del impacto. Su imperio, tan vasto como frágil, dependía exclusivamente de su figura. No construyó instituciones capaces de sobrevivirle, ni dejó un proyecto político estable. Gobernó como se vive una llamarada, con intensidad absoluta, sin pensar en lo que quedaría después. Cuando murió, el sistema colapsó casi de inmediato, revelando que el poder no estaba en la estructura, sino en el hombre. Sin embargo, sería un error juzgarlo solo por lo que destruyó. Alejandro no dejó paz, pero dejó transformación. No creó un mundo estable, pero sí uno irreversible. Después de él, el mundo antiguo ya no pudo volver a ser el mismo. Las fronteras mentales se rompieron, las culturas se mezclaron y la historia tomó un rumbo distinto. Tal vez ahí reside su verdadera naturaleza. Alejandro no fue simplemente un rey ni un conquistador más. Fue un fenómeno histórico, una fuerza que atravesó su tiempo con tal intensidad que aún hoy resulta imposible ignorarlo. No gobernó para durar, gobernó para marcar. Por eso su figura sigue viva. No porque haya sido justo. No porque haya sido pacífico. Sino porque fue extraordinario. Alejandro Magno no conquistó el futuro, pero lo obligó a recordar su nombre.